Ah, también. Cuando se murió a Vicente. Pero de Marmante no iba. No, ya no, porque ya no. ¿Listo? Adelante. Ok. Bueno, pues vamos a presentar la sesión de las 3 de la tarde. La sesión se titula la sabiduría del Consejo Anahuac. A nombre del maestro Macehual Mauricio Bernaldez, le damos la bienvenida, son tan amables. Gracias. Bueno, empezamos. Muy bien. Wali Yowali, hermanos, antes que nada agradecer al dador de la vida el poder estar aquí con ustedes, los 4 elementos, a los 4 rumbos, poder compartir esta plática que tan amablemente el comité organizador, del cual también formamos parte en Red Planetaria, en esta celebración del Día Mundial de Nuestra Madre Tierra. Ya son 29 años, ¿quién no diría que estaríamos aquí dándoles una plática de hace 29 años? Y el tema que solicité o que pedí fue precisamente la sabiduría del Consejo en el Anáhuac, y voy a tratar de relacionarlo precisamente con el evento de la Madre Tierra. No es nada más hablar de cuestiones políticas, sino también cuál es su relación con los problemas de la Madre Tierra. Mi nombre es Mauricio Macehual, en la tradición, y esta plática con muchísimo gusto lo podemos ofrecer en sus calpulis, en sus centros culturales. Realmente vamos a tratar de abreviar lo más posible, porque nada más tenemos 1 hora, cuando realmente está programado para 2 horas, y después lo que es más interesante es la práctica. Entonces, si ustedes algún día nos invitan, con muchísimo gusto, es teoría y práctica. El día de hoy no podemos tener este taller de práctica, pero sí quisiera dar algunos mensajes importantes, y por eso es que también me permití estar grabando. Bien, este es básicamente el temario de esta plática, de esta conferencia. No tiene ahorita sentido, me voy a ir así rápido, pero sí son muchos temas. No vamos a poder ver el día de hoy todos, sino me voy a ir así muy rápido precisamente para ver lo más posible de esto, ¿no? Antes que nada, ahorita que venía en el metro y vi el puesto de periódicos, el señor Trump dando una amenaza de guerra fría a Rusia. Es decir, estamos viviendo tiempos que los abuelos nos habían dicho que sucederían. Probablemente estemos viviendo la antesala de una cuestión muy, muy grave. Pero no es la historia, no es el destino, no es las profecías, es la humanidad que no ha despertado. Ese es el problema realmente, y ahorita voy a permitir demostrárselos en este momento. Y Albert Toffler dice, es que estamos precisamente ya en la disyuntiva de que crear una nueva sociedad, una sociedad que sí funcione, y no la que estamos viviendo actualmente, que cada vez nos encamina más hacia el precipicio. Esta es mi hipótesis. Vivimos en México, en una sociedad desorganizada, y bueno, yo diría, y en México y en muchas partes del mundo, en una sociedad desorganizada, bajo el yugo y el control de una delincuencia organizada. ¿Alguien no está de acuerdo con esta postura? Es válida entonces. Es decir, y me refiero a delincuencia organizada considerando también los de cuello blanco. Ya saben de quiénes hablo, ¿no? Todos. Para mí, todos ellos están vendidos al capital, al dinero, a la ambición. Todos ellos están vendidos al poder, por el poder mismo, el poder de manipular a otros seres humanos. Y ellos, precisamente en esta guerra fría que anuncia Trump, realmente la guerra es ideológica. Es decir, unos dicen que sea hacia la izquierda, lo comunista, el socialismo,
y el otro dice no, es a la derecha, hacia el capitalismo y la propiedad privada. En esa disyuntiva se encuentra la humanidad y precisamente son irreconciliables ambos. Se han intentado términos medios, ¿no?, de centro derecha y centro izquierda y cosas de esas, pero en realidad son irreconciliables. Y por eso es que estamos viviendo este conflicto a nivel mundial, y por eso es que estamos viviendo este conflicto preelectoral, que unos a otros se dan zapes y sopetazos y majaderías todo el tiempo, porque piensan diferente. Eso es todo, es la forma de pensar que yo creo que es la realidad y que yo creo que es lo mejor para los demás. Y estamos viendo la herencia de la aristocracia que está inspirada, digamos, que en el Egipto faraónico, donde una persona era el Dios, era el Todopoderoso, y todo lo que él decía era irrebatible. Él mandaba matar, él mandaba construir, él mandaba hacer absolutamente todo, porque se decía a sí mismo hijo de un Dios, ¿no? Y entonces esta aristocracia crea que los de hasta arriba se alían con otros que sí les favorecen, y así entonces crean una pirámide. Por eso es la forma de la pirámide egipcia, que tiene punta, es decir, hay un puntal, debe de haber un soberano, debe haber un rey, debe haber un faraón. Esa es la propuesta aristocrática, y que es la que estamos viendo, no importa si sea de izquierda o de derecha. De todas maneras, vemos en países como Rusia que nada más un grupo pequeño es quien detenta, o en China, quien detenta todo el poder sobre millones y millones de personas. O sea, nada más cambian de lado, pero se quedan siendo muy pocos los que controlan a todos los demás. Sin embargo, en el Anáhuac, resulta que las pirámides eran truncas. Es una forma piramidal. Yo sé que son teocallis, pero su forma es piramidal, pero trunca. Y en alguna ocasión yo le pregunté al maestro Marte Trejo, ¿y por qué eran truncas? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué esa arquitectura que además lo vemos en todo el Anáhuac? En miles de centros ceremoniales lo vemos en el Anáhuac trunca. Dice, es que ahí sesionaban los consejos, arriba, ahí sesionaban los consejos. Y fue uno de los aspectos que me llevó mucho a seguir investigando sobre este tema. Y además aquí no hay escaleras, aquí no se puede subir hasta arriba, aquí ya está hecho, ya está formado. Aquí sí, los de abajo tienen acceso a áreas de responsabilidad mayores. Es decir, estaba estructurado de manera que por meritocracia los que estaban hasta abajo podían ir subiendo escalones hasta poder ser parte y formar parte de un consejo. Vamos a llamarle a este sistema meritocracia, en donde arriba no hay un soberano, sino era precisamente un consejo. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia y cuál debería ser la colisión de paradigmas, no entre izquierda y derecha, sino precisamente entre meritocracia y aristocracia? La aristocracia tiene clases sociales y obviamente los de hasta arriba no permiten que los demás suban, porque si suben pues les quitan sus capitales, les quitan sus propiedades y les quitan muchos privilegios. En cambio, en el sistema de meritocracia, sí está hecha por círculos, de tal manera que los representantes de una asamblea pueden ser también representantes, por ejemplo, actualmente de medios de comunicación, anteriormente eran embajadores de otros pueblos. Aquí están, digamos que los asesores o los Cihuacóatl, que también se les llama, y aquí los consejeros. Y los consejeros, para fines prácticos, nombran a un portavoz, como lo acaba de ser Marichuy para el Consejo Nacional Indígena, donde diferentes pueblos, sus representantes, seleccionan, o sea, forman un consejo, no una asamblea, un consejo, y ellos nombran a un portavoz. Y en este caso fue Marichuy. Y Marichuy dice, yo no soy líder, yo nada más soy el portavoz de lo que dijo
lo que dice el consejo. Y así lo hacían también los abuelos, Cuauhtémoc, Moctezuma, todos ellos primero reportaban al consejo, ellos no tomaban determinaciones, simplemente las daban a conocer. El origen del consejo, desde mi punto de vista, sí es totalmente anahuaca, considerando que el Semanáhuac, algunos consideran que es desde Alaska hasta Nicaragua, ¿no? Todo es sobre el Semanáhuac, y la confederación de la náhuatl, los abuelos tenochcas, mexicas y la Triple Alianza empezaron a desarrollarla en la parte central de nuestro México. Lo pongo con C para que diferenciarlo, porque consejo con C dice corporación o grupo de personas integrado por un intendente y varios concejales que se encargan de administrar y consejar y gobernar. Es decir, es la forma de definir lo que es un consejo. Y perdón, aquí debería decir con C, con este, perdón, opinión o parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta interna. Tiene otras connotaciones, tiene otros significados, obviamente, pero el principal y el más usado es el que yo te doy un consejo, ¿no? Fíjate que para que no te resfríes, abrígate, eso es un consejo, ¿ok? Pero el consejo con C sí es un corporativo de personas. Y precisamente en toda el Semanáhuac existían estos consejos, en todas las complejos arquitectónicos vemos estas pirámides con esta forma trunca precisamente para que sesionaran los consejos. Y digo los consejos porque no nada más eran los de hasta arriba, o que algunos dicen nobles, porque aquí no existía nobleza. Si vemos, por ejemplo, la calzada de los que le llaman la calzada de los muertos, vemos varias formas arquitectónicas y cada una de ellas está, digamos, dirigida hacia un planeta en especial o hacia una constelación en especial, y precisamente los abuelos sabían qué tipo de energía se recibía del cosmos para favorecer la actividad de determinado grupo de personas. Entonces, los artesanos sesionaban en un complejo que se inspiraban, obviamente, pensando en las energías cósmicas que provenían y que ahí se recibían. Los artesanos, los matemáticos, es decir, cada uno de los grupos sesionaba. Entonces, imagínense, por eso avanzaron en tan poco tiempo los mexicas, tenochcas, todas las áreas de conocimiento, la ciencia, las matemáticas, la astronomía. No era porque fueran diferentes que nosotros, no era porque fueran más inteligentes que nosotros, no era porque fueran hechos de otra madera o de otra sangre. Era porque precisamente se reunían para colaborar y compartir, no para competir. Ahora los médicos pues, se pelean unos y a otros, etc. Aquí, antes era colaborar, y descubrí esto, descubrí que esta planta sirve para esto. Y entonces todos se beneficiaban del conocimiento de todos. Y los matemáticos sesionaban, los artistas sesionaban, y todo eran decisiones por consejo. Qué interesante cómo lograr un proceso de civilización asombroso a través de lo que yo le denomino inteligencia colectiva, porque es todos pensando y colaborando sobre un mismo tópico, y no una persona que cree que sabe todo y todo manda con su dedo, ¿no? Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Pero es su punto de vista particular, no es un punto de vista colaborativo. Y esto es lo que creó la civilización más asombrosa de la historia del planeta, la civilización anahuaca. Vemos en la etapa moderna, en la etapa contemporánea, algunos esfuerzos que la misma comunidad, que de alguna forma nos acercamos a las cuestiones anahuacas, algunos esfuerzos, por ejemplo, el Partido Mexicanista, pues que lo quería desarrollar el maestro Rodolfo Nieva, que en su momento pudo haber sido muy válido porque no había otras opciones. Ahora ya hay otras opciones, allá hay otros partidos, ya existe la forma independiente, etc. Pero él veía en 1965 que había que hacerlo y había que volver a retomar la calpocracia. Desde mi punto de vista, no se puede sembrar algo
que después quieres que se convierta en otra cosa. O sea, no, yo no puedo sembrar un higo creyendo que después voy a cosechar un aguacate. Entonces, la misma mecánica del partido significa que está partido, que me voy a separar de los demás, que me voy a diferenciar de los demás, que yo soy único o superior, etc. Y precisamente, pues no, desafortunadamente después de su muerte, no prosiguió esta idea, pero bueno, ahí está la idea y la propuesta en 1965. En el Consejo de Visiones, el primer Consejo de Visiones que yo tengo registrado es de 1993, y digamos que es un grupo, un colectivo de personas multicultural y multirracial, o sea, hay europeos, hay obviamente mexicanos de todas las regiones, hay sudamericanos, etc. Pero principalmente son artistas, se forman, y cada consejo, que llevan varios, normalmente cada año se reúnen, es principalmente con fines ecológicos y con fines culturales y artísticos, ¿no? Hay unas manifestaciones artísticas maravillosas, se los recomiendo mucho, el Consejo de Visiones. Sin embargo, no a través de sus acuerdos y sus consejos, que sí se pasa la palabra, que sí se respeta la palabra, que sí se forman en círculos, no ha dado los resultados que se esperaban. ¿Por qué? Porque los acuerdos que se toman difícilmente se cumplen muchas veces. Pocos acuerdos se han cumplido y no ha dado la estatura para la que fue creado. Y es un punto de vista, no hablo para criticar, juzgar, simplemente es una observación de por qué hasta el momento ningún consejo ha funcionado para lo que fue creado. México Unidad Anáhuac, no sé si recuerdan, seguramente por aquí estaba la abuela Shilón, las abuelas que estuvieron participando en 1998. Fue un intento también de crear un consejo, pero desde mi punto de vista utilizaron como el Star System, ¿no? ¿Quiénes eran las personalidades, los líderes más famosos de aquel entonces? Se reunieron, eligieron, digamos, como portavoz a mi hermano Hecateo Cuautlinchan, de la tradición de Escatlipoca, pero desafortunadamente lo dejaron solo porque decidieron en consejo que se iba a hacer una asociación civil, que necesitaban recursos y cada una de las partes tenía que dar sus recursos. Desafortunadamente lo dejaron solo, con las arcas vacías, no lo apoyaron y obviamente el proyecto pues tuvo que abortarse porque pues no funcionó. Es decir, el Star System pues no funcionó. ¿Por qué? Porque no eran verdaderamente representantes de grupos, nada más eran personalidades famosas, y ese esfuerzo pues tampoco fructificó como se esperaba. El Supremo Consejo de Anáhuac, creado a través de un esfuerzo que se le llamó Tlactocan Político, también se desarrolló en el 2014, y bueno, aquí vemos que el Star System pues eran personas que principalmente eran de carácter espiritual. Ese es el consejo que se dio. En cambio, el Supremo Consejo de la Anáhuac no hacía mucho énfasis en la parte espiritual, sino en la parte intelectual, para que a través de las tesis y teorías que se había dado de la calpocracia se llevara a cabo un consejo, un Supremo Consejo de Anáhuac. Pues desde mi punto de vista no dio o no ha dado los resultados que también se esperaban al principio, y por eso le pongo tierra. Ahorita voy a explicar por qué es esto. En el 2015 se hace otro esfuerzo que se le llama Huey Tlactocan Anahuac Tenochca, reunidos en Tepoztlán, hombres de conocimiento, abuelos sabios, así se le llamó al evento. Fue el Consejo de Abuelos Sabios del Planeta, el número 20, que se llevó a cabo en México. Fui parte del comité organizador también, y vinieron gentes muy mágicas, muy poderosas, hombres de sanación, mujeres medicina, es decir, realmente personalidades de Perú, de Venezuela, de Argentina, vinieron de Japón, vinieron de Inglaterra, vinieron de muchos lugares, abuelos muy sabios. Y ahí, con toda esta serie de personas pues, muy poderosas espiritualmente hablando, y ante el fuego, que ya habían corrido 4 días de fuego, de rezos, de danzas, etc.,
Ahí se decretó la formación, y tengo el video, se decretó la formación del Huey Tlactocan Anahuac Tenochca, y se le entrega a la abuela la abuela, no fue su nombre, ahorita va bien, se le entregó el bastón, a lo mejor vamos a decir el pecado para no decir los pecados, se le entregó el bastón, se le entregó la responsabilidad de ser el portavoz de este, imagínense, un Huey Tlactocan. A los pocos días y pocas semanas se le desapareció el bastón o se lo desaparecieron, cualquiera de las dos, y nunca volvió a sesionar el consejo. Nada más fue un acto de magia, pero no se desarrolló nada. En el 2016, el Consejo Nacional Indigenista forma el Consejo Indígena de Gobierno, que es quien proclama, digamos, a Marichuy como su vocera en el 2016, pero ellos, su propuesta y su semilla fue dada por la necesidad, por el hambre, por la injusticia que viven los pueblos indígenas, principalmente de Chiapas, de todo lo que sabemos, porque una de sus fuerzas es el ZLN, y pues vemos que a pesar de representar a más de 400 pueblos indígenas, pues no lograron formar la cohesión y la fuerza para llegar a proponer a la maestra como candidata a la presidenta, ¿no? Era una esperanza que algunos teníamos de que pues, se volviera el consejo, pero pues no lograron ellos. ¿Por qué? Porque otra vez fue mental su esfuerzo. Normalmente estos consejos, estos esfuerzos tienen el carácter de sus iniciadores, o son muy espirituales, o son muy mentales, o son muy artísticos, o son, ¿me entienden? Cada uno tiene su propia personalidad de acuerdo a sus fundadores. Luego, la Gobernatura Indígena Nacional me invitaron en el 2017 a que se le nombrara gobernador general de los pueblos indígenas a una persona que yo en mi vida había visto. El que le entregó el papel, pues tampoco sabemos quién es, simplemente fue un nombramiento que ahí se dio. Bueno, hasta el Poposhcomer se les olvidó, porque ni eso tuvieron en cuenta. ¿Por qué? Porque su forma mental, y después sí me enteré que el partido el PRI está apoyando a este esfuerzo a través de un senador, y ellos quieren representar, digamos, a estos pueblos indígenas a través de pues, unos intereses partidistas que pues, yo en lo personal no estoy de acuerdo. Y en el 2018 me invitan también en Tlatelolco a formar o ver, a ser testigo del Huey Tlactocan de Anáhuac, en donde pues la asignación de los líderes fue otra vez un dedazo, ¿no? Mi hermano X dice, él es el que nos va a definir. Obviamente reúnen a personalidades muy importantes en ese momento, pero él dice un dedazo, él es el que va a hacer. Y luego otro abuelo señala a la maestra Marisela, y tú vas a hacer la Cihuacuac. Y la maestra Marisela, no, pues yo no puedo, yo tengo ya muchos compromisos. Ah, pues entonces tú. Y otra hermanita que por ejemplo dice, entonces tú. Es decir, no hubo un consenso, no hubo un acuerdo de Calpulis, no hubo un acuerdo de agrupaciones para realmente crear esta, lo que llamo democracia ascendente. Entonces, ¿cuál es el problema y por qué no ha funcionado tan bien como quisiéramos estos consejos? Porque no se está respetando los usos y costumbres del Anáhuac. No podemos, desde mi punto de vista, no podemos restaurar el Anáhuac con prácticas partidistas. No podemos restaurar el Anáhuac con prácticas capitalistas. No podemos restaurar el Anáhuac de formas que no sean del Anáhuac. Hace rato en la sesión anterior hablaba, yo soy un agente de cambio, yo soy luz, yo soy paz, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que hacer, volver a ser nosotros mismos, no un símil de otra cosa. No tenemos que ir en contra de nadie, no tenemos que ir en contra del partido, no tenemos que ir, simplemente se trata de rescatar lo que es nuestro. Y lo que es nuestro
es precisamente, tiene muchos nombres, ¿no? También la cruz de Quetzalcóatl. Lo vemos reflejado en prácticamente todos los complejos arquitectónicos de la náhuatl. Ahí significa que hay una homologación de sabiduría ancestral en todos los pueblos de la náhuatl. Desde mi punto de vista es una mentira de que se la estaban luchando y peleando, etcétera. No hay ciudades amuralladas que constaten tanta guerra que nos dicen los historiadores y los pseudo historiadores y demás. No, es ilógico. Vemos también cómo el planeta Venus es una constante en todos los complejos, en todas las culturas de la náhuatl. Es decir, había una comunicación, había una hermandad real, porque si no, no se hubiera podido dar. Y si, una de las interpretaciones del Quincunce, y vemos precisamente en la anterior charla, cómo vimos a los 4 rumbos, ¿no? Que representan precisamente la tierra, o sea, lo sólido. Ahí no hay discusión. En los elementos constitutivos de la materia nada más es sólido, líquido, gaseoso e ígneo. No hay. Y el resultado, o sea, donde viajan las moléculas de todos estos rumbos, es el éter. Por eso se le conoce también como el 5º elemento. Por eso le digo el éter, lo eterno, lo que está en todo el universo, en todo el cosmos. Y ahí viajan las ondas físicas, gaseosas, ígneas, musicales, de color, todo viaja a través del éter. Y entonces, si seguimos intentando, haciendo consejos, nada más considerando uno de los rumbos, o el artístico, o el cultural, o el científico, o el espiritual, pues simplemente vamos a estar cojos, ¿no? Pues, entonces no podemos caminar con un solo pie. Y este sistema que nos enseñaron, nos heredaron los abuelos, tiene 4 aspectos y hay que considerarlos. Es una visión también de que los seres humanos tenemos 4 tipos de mente. Hay personas que nos gusta mucho la ciencia, hay personas que nos gusta mucho la espiritualidad, hay personas que nos gusta mucho el arte, etc., ¿no? Cada persona tiene su propio rumbo y por eso es que cada rumbo es muy importante y por eso es que los abuelos que han querido establecer consejos dicen es que es el rumbo espiritual porque por ahí es todo. No, pues no es nada más lo espiritual, es tan solo uno de los rumbos. Y si no lo hacemos de acuerdo a las enseñanzas realmente antiguas y toltecas, pues no vamos a estar dando tumbos y no vamos a poder realmente llevar a cabo un esfuerzo que valga la pena. Vamos a ver algunos mitos. Por ejemplo, uno de los mitos, los calpulli eran exclusivamente territoriales. ¿Por qué? Pues porque había 20 calpullis en Tenochtitlan y porque pues, otras comunidades también se organizaban en plurales calpulli y se organizaban por barrios. Precisamente Tepito es uno de ellos que existió así como barrio y ahí precisamente tenía su propio consejo y el portavoz de ese consejo acordaba en el Huey Tlactocan, en el Gran Consejo. Tenía una voz y un voto en el Gran Consejo, ¿de acuerdo? Pero era el portavoz de ese barrio. Sin embargo, vemos estudiando a Romero Vargas Iturbide, que es el que más ha profundizado en el tema, vemos que no nada más había calpulli territorial, sino también de oficio. O sea, los de arte plumario se agrupaban y se ponían de acuerdo, los artesanos, los agricultores, los hombres de medicina, todos se ponían de acuerdo y todos se enseñaban unos a otros. Entonces, si vemos el aspecto territorial, yo le llamo el eje vertical, y el aspecto de vocación es el eje horizontal, y eso crea la trama que permite un tejido social fortalecido, que eso es lo que están rompiendo los que nos llevan al paradigma del individualismo, donde cada quien sálvese quien pueda. No quieren que nos agrupemos, no quieren que nos pongamos de acuerdo, simplemente que cada quien se rasque con sus propias uñas, que cada quien haga su propio esfuerzo, y eso es lo que
Por eso nos mantienen controlados, porque nos mantienen prácticamente sobreviviendo. ¿Okay? Y uno de los esfuerzos muy válidos que se dio, precisamente no se llevó a cabo porque ellos decían, es que si queremos volver a retomar la calpucracia, primero hay que crear los calpulis, hay que ir a sembrar, hay que ir a cosechar, hay que ir a... Y entonces, ya después que se pongan de acuerdo los calpulis, y ya después hablaremos del Huaytlactoca. Yo les decía, no, calpuli no es forzosamente territorial, calpuli también es familia, es mi comunidad, es con quien me desarrollo, eso es un calpuli, no forzosamente tiene que ser físico. Entonces, para mí, quienes critican que un calpuli no es un grupo de danza, pues están equivocados, están desarrollándose a sí mismos a través de la danza o a través de la cultura. Ese es un calpuli, una hermandad, una familia. ¿Ok? Y entonces, uno de los esfuerzos vino abajo porque estaba, con todo respeto, muy terco en que se debía de hacer a pie puntillas y tenía que ser territorial. Digo, es que no has leído el libro gordo de Romero Vargas, nada más leíste el chiquito. Y en el libro gordo lo explica mejor. Incluso habla de los calpulis urbanos también y los calpulis rurales, pero él nada más había estudiado el calpuli rural. No entendía que existían calpulis urbanos y que son válidos también y que son tan importantes como los rurales, ¿no? O sea, los médicos que sesionaban para conocer mejor la medicina, pues era tan importante como el que cultiva, pero desde su percepción, es que si no cultivamos nunca vamos a ser calpulis. Error. Perdón. Otro mito: cualquier persona puede acceder al consejo. Como este último caso donde un abuelo, pues tú, porque pues venía bien ataviada y pues le dio cara de buena gente, tú. Yo les pregunto, si somos mexicas, si los que estamos aquí sabemos hacer pulque, si somos tlachiqueros y alguien de aquí podría hacer pulque, tiene la metodología y la técnica de hacer pulque, y todos somos mexicas, ¿eh? ¿Alguien de ustedes lo puede hacer? ¿Por qué? ¿Y qué pasa si yo a alguno de ustedes los elijo como presidente de la Asociación Suprema de Tlachiqueros? ¿Por qué? Porque me cae bien y yo lo señalo. ¿Qué va a pasar con ese consejo de los tlachiqueros? Entonces, no significa que sea una buena persona, no significa que sea noble, no significa que sea santa, significa que sepa bien hacer su papel dentro del consejo. Y si yo no puedo entrar a una mesa de danza con buena voluntad, con buenos deseos, con espíritu de fraternidad, a meterme al primer círculo de palabra dentro de la danza y en ese momento inspirarme de que quiero bailar agogó o cha-cha-cha. O sea, no es que me nace, no es así de fácil. La meritocracia lo tienes que saber hacer y lo tienes que haber demostrado a la comunidad que ese nombramiento que se te está dando, lo has hecho anteriormente y lo sabes hacer. No es señalar a cualquier persona porque sí, pero los que no entienden todo este sistema dicen, es que tú quieres otra vez clases sociales. No, la responsabilidad no significa clases sociales. La responsabilidad significa que el que sabe es el que sabe de ese tema. El hombre medicina sabrá llevarnos a otros hacia la salud, a los que no conocemos ese tema. Entonces cada quien tiene su propio tema y no puedes elegir a cualquiera a que sea cualquier cosa. Tiene que demostrarlo ante la comunidad y eso lleva años. No es una señalización de así porque el espíritu de Ometeo en ese momento me inspiró. Otro mito: solo los ancianos gobiernan o gobernaban. Este es el más difícil de todos los mitos, porque casi todo lo que yo escucho alrededor de estos es que deja que los abuelos se reúnan, ellos sabrán llevarnos a buen fin. Discúlpenme, pero ya lo vi en Tepoztlán, no se pusieron de acuerdo, se pelearon. El abuelo de Perú eligió él mismo a quién iba a ser el siguiente responsable de la siguiente
consejo en Estados Unidos. Todos los demás abuelos dijeron, oye, ¿por qué no consultamos? ¿Por qué no? No, eso yo lo decido. ¿Por qué? Porque yo fui el iniciador de este movimiento y entonces por lo tanto yo tengo el dedo mágico. Y yo decido quién. Pues todos los abuelos y abuelas llorando ante el fuego, porque creíamos que ya por fin habíamos reunido a los abuelos sabios del planeta a tomar acuerdos y consensos. Pues no se pudo porque no se hizo de la manera adecuada. Sin embargo, se me dio la oportunidad de llevar a cabo las mesas de trabajo en ese evento, en la tarde, después de la comida. Y entonces llegaban a quienes querían, y a veces llegaron 60, 70 personas, y los dividí por los 4 rumbos. Compré 4 cintas diferentes, una de color rojo, otra de amarillo, otra de negro, otra de blanco, precisamente para... Y yo les decía, ustedes elijan en qué rumbo quieren trabajar. Los que se sientan con una vocación espiritual, por favor, seleccionen un Ixcualmeca color rojo, y por favor pasan a la mesa de color rojo. Los que se sientan con una vocación más científica, por favor pasen a esta mesa, y así sucesivamente los artistas, ¿no? Bueno, dije, si el sistema Nahuaca funciona, pues puede funcionar con mi presencia o sin mi presencia. Vamos a ponerlo a prueba de fuego, ¿no? Yo simplemente di unas pocas instrucciones, nada más. ¿Acuerdan? Ustedes eligen, llegan a una serie de acuerdos, ustedes eligen quién va a ser el vocero que lo va a presentar a la asamblea, y la asamblea es la que va a aprobar. En los 4 días del evento llegamos a aproximadamente 117 acuerdos. Claro, acuerdos sencillos, porque pues uno venía de Alaska, otro venía de Patagonia, en fin, y no era posible hacer acuerdos tácitos de proyectos específicos, pero sí sencillos. Lo interesante es que todos estuvieron felices, es decir, los artistas se hablaban y se comunicaban perfectamente bien con los artistas, y los abuelos y gente que se sentía más allegado a la espiritualidad estaban felices porque hablaban su idioma y hablaban del cosmos, etc. Y los científicos hablaban de cómo bombear agua, etc. Cada grupo hablaba en su idioma con sus similares, con sus pares. Y entonces por eso los acuerdos fueron mucho más sencillos. Yo nunca había visto tantos acuerdos en tan poco tiempo, en ningún consejo ni asamblea nacional, que he estado en varias. Entonces, cuando leo a Romero Vargas, resulta que en ningún momento menciona la palabra ancianos, que es tan obligado para nosotros. Es que los abuelos hacen, con todo respeto, hay algunos abuelos que sí son ancianos, pero no son sabios, con todo respeto. Entonces, no por la edad ya va a tener el conocimiento para poder tomar decisiones de este aspecto. O sea, a un hombre sabio no lo hace forzosamente la edad, y vemos una prueba contundente, es Cuauhtémoc. El abuelo Cuauhtémoc tenía, ¿cuántos? 30 años. 30 años y formaba 32. 20 y tantos, bueno, y formaba parte del Huaytlactoca. Él era, porque si no, no podía ser vocero de todo el Anáhuac. Él formaba parte del Huaytlactoca, y sin ser anciano fue tlatoani. Y vemos de otros pueblos de la Confederación que también enviaban a sus representantes y no forzosamente eran ancianos. Sí, obviamente la edad y la experiencia te dan muchas cosas, y normalmente son gente mayor, porque dice Romero Vargas, hombres sabios y prudentes, nunca dice abuelos, hombres sabios y prudentes eran quienes formaban y quienes elegían para ser quienes representaran en el Huaytlactoca. Por lo tanto, el mito, desde mi punto de vista, no funciona ni funcionará. Otro mito, y el mismo Cortés: Moctezuma hizo llamamiento y congregación de todos los señores de las ciudades iteras allí comarcas. Es decir, Moctezuma no tomaba decisiones por sí mismo, las tenía que consultar en el consejo. Sin embargo, en las cartas de relación dice después de esto Cortés:
que los reunió a todos para decirles, pues este güerito barbado le vamos a regalar todo el anáhuac, que ahora ya vamos a reportarle a quién sabe quién del otro lado que ni lo conocen. ¿Se imaginan a los abuelos de Tlactocan haciendo esas estupideces, entregando todo, nada más porque pues, dijo Cortés? Obviamente son puras mentiras, y dentro de esas mentiras y mito que Moctezuma era un emperador, ¿no? ¿Okay? Era un consejo de gobierno, y no era un imperio tampoco, es otro de los mitos. Los mexicas obligaban a otros pueblos del imperio. Para las características del imperio es que tienen que imponer cultura, religión y lengua para ser imperio, como fue Roma o como fue Egipto. O sea, la imposición de la cultura no hubo aquí. Había tributo, llámenle impuestos, por un servicio de la confederación. No eran obligados. Había pueblos vecinos, como los otomís, que no formaron parte de la confederación y no por ello eran enemigos. Sí, ciertas enemistades con pueblos como los tlaxcaltecas, porque los pochtecas comerciantes fueran muy hábiles desarrollando el comercio, y obviamente les quitaron mucho comercio a los tlaxcaltecas, que ahí sí era el mandamás. Y entonces la hegemonía comercial y su forma de gobierno no de consejo era lo que veían de riesgo a los mexicas, que no iban a poder seguir porque la confederación cada vez crecía y crecía y crecía, y entonces obviamente ya nadie le quería comprar a los tlaxcaltecas sino a los pochtecas. Entonces no es otro mito, no es un imperio. Todas estas fotos con estos que yo muchos los tomé de Romero Vargas, los pueden ver en el álbum de imágenes del grupo Yo Soy Mexica, y se llama Reflexiones Anahuacas. Realmente es muy interesante ver y leer estas, ¿no? Por ejemplo, me voy a permitir leer esta. La organización regional autóctona respondió sin duda algunas al sistema federal, ya que además de las leyes federales o comunes del Estado, cada región conservaba su autonomía, no solo desde el punto de vista jurídico y político, sino también en cuanto a su organización religiosa, administrativa, fiscal y judicial, con sus particulares formas de gobierno y costumbres especiales, respetadas y confirmadas por la Confederación, apoyadas por la tradición y sirviéndoles de constitución el pacto de anexión de unión federal de cada una de las provincias. Es decir, para que un pueblo aceptara formar parte de una confederación, tenía que estar de acuerdo en ciertos aspectos básicos. Por ejemplo, no va a gobernar un rey o un monarca, tiene que ser por consejo, ¿no? Tú tienes que poner determinado número de militares para proteger la zona comercial y que no nos afecten los que no quieren que sigamos comerciando. Es decir, tenías que poner ciertas normas generales para pertenecer a la confederación, pero cada pueblo era autónomo, libre, independiente y tomaba sus propias decisiones. Hoy en día vemos al pueblo de Cherán que se libera de los partidos políticos. Las mujeres principalmente fueron las que llevaron a cabo este acto, y de una forma no violenta y muy sencilla. No les daban ni chicles, ni les vendían cigarros, ni les vendían ni un frijolito, ni a los policías, ni al presidente municipal. Se tuvieron que ir por hambre, no por guerra. Fíjense qué inteligentes y qué sabios. Y hoy por hoy es un pueblo que está prosperando. Ya no hay tanta pobreza. Los recursos que llegan de la federación son utilizados ahí. No es que llegue el presidente municipal de X partido y luego pues, pone su casa chica quién sabe dónde, su camionetota por acá, etc. Y nada más se beneficia al mismo y no beneficia a la comunidad. El hecho de que sea consejo y sea administrado los recursos federales significa que ahí se quedan y ahí se decide en qué, si en una escuela, si en la plaza, si en las calles, en fin. Ellos toman sus propios acuerdos porque nadie mejor que ellos conocen sus necesidades, y no llega una persona externa donde pues empieza a poner topes por todos lados porque es un buen negocio, porque es un buen negocio, a lo mejor no es la necesidad más apremiante. Por favor, si me avisan unos 10 minutos antes de que termine yo. Ya estamos. ¿Ya? Porque, como les decía, podemos hablar y hablar. Otro mito, la calpocracia es una cosa del pasado. Y
vemos cómo está resurgiendo en el Anáhuac, como en el caso de Cheran que menciono, cómo está resurgiendo esta calpocracia, esta forma de organización, y que nosotros, como mexicas, deberíamos de alentarlo más y sí involucrarnos más en tomar decisiones, porque para eso es. Y muchos dicen, es que no, nosotros nada más danzamos, no hacemos política. Oye, defender a la madre tierra, defender a un pueblo que lo están despojando de su territorio, pues eso